Buenas tardes, ¿cómo están? Le voy a decir algo, hermano. Es un privilegio adorar a Dios con nuestra voz, con nuestro canto. Yo los veía ahí desde la guitarra. No pretendo regañarlos, pero nos hace falta ser más intencionales en adorar a Dios. Tienen que serlo, porque sus niños los ven, sus hijos los siguen. Hace rato cuando ensayábamos, Geraldi estaba adorando y levantaba sus manos y su bebé enfrente de ella hacía lo mismo, porque ellos ven lo que nosotros hacemos y lo imitan. Tenemos que ser muy intencionales en poder marcar una generación que conozca al Señor. Quiero invitarlos a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 25 al 35. Lucas capítulo 14, y vamos a leer del versículo 25 al 35, y pueden dejar su Biblia abierta ahí, es prácticamente la lectura central del mensaje del día de hoy. Dice así la escritura. Si leemos en la NTV hay un título ahí que dice: el costo de ser discípulo. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieren ser mis discípulos, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. O ¿qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan en contra de él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Pueden sentarse. Si Jesús estuviera entre nosotros hoy, si Jesús estuviera entre nosotros hoy, y no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de los que estamos aquí adentro hoy. Si Jesús estuviera entre nosotros hoy, yo estoy seguro que esta escena se repetiría. Él caminaría entre nosotros, Él andaría entre nosotros en medio de una gran multitud. Si no es que todos nosotros juntos andaríamos detrás de Él, como dice el texto. ¿Cuántos no lo seguiríamos? ¿Cuántos no andaríamos detrás de Él como un bebé anda detrás de su madre o detrás de algo que le interesa y está ahí sin quitar la guardia? El asunto aquí es que a la luz de este texto, seguir a Jesús, ir tras los pasos de Jesús, no era suficiente. Ir detrás de Jesús como meros espectadores no es suficiente. Jesús les dijo: si quieres ser mi discípulo, y hay 3 denuncias, 3 demandas, 3 exigencias que el Señor Jesús hace. Parece ser que ir detrás de Jesús no era suficiente, no para Él.
no para Jesús, no para nosotros. ¿Me está oyendo? Un discípulo, en el contexto en el que leemos este texto, es una palabra griega que se leería como matetes o matitis. Literalmente, esa palabra la podríamos traducir como un aprendiz. Una persona que sigue de cerca, que observa con la intención de aprender y aprende, valga la redundancia, la enseñanza que aquel a quien está siguiendo le da. Eso es un discípulo. Pero en un contexto directo, un discípulo no es meramente alguien que solamente aprende, sino es alguien que evoca su vida a ese aprendizaje que ha recibido, se convierte en alguien que es partidario, aprende, imita y escuche bien esto, se mantiene fiel a lo que aprende. Eso es un discípulo. De tal manera que puede dar fruto y ese fruto es visible, es palpable, se puede ver. Porque hoy en día hay una fiebre por conocer, por aprender, por recibir un montón de información en nuestras cabezas. Hay una fiebre que nos llenamos de un montón de información, pero nada de eso practicamos, nada de eso ejecutamos, nada de eso dicta nuestra manera de vivir, nuestra manera de emplearnos, nuestra manera de ganarnos la vida. ¿Me está escuchando? Así que ir tras Jesús no era suficiente. Jesús les dice, si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, si tú quieres ser mi discípulo, muy interesante que le habla a las multitudes, pero el reto es personal. No les dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, les dice, está hablándole a la multitud, pero el reto es muy personal. Dice, si quieres ser si tú quieres ser mi discípulo. Y luego vienen las 3 demandas, las 3 características que el Señor Jesús hace. Ahora, vamos a leer Juan 8, 31 al 32. Hemos leído mucho Juan 8, 32 en estos últimos días que he estado predicando. Y me regañaron por ahí y me dijeron, hay que leer ese texto en su contexto. Y aquí está el contexto. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, y allí hay una condición, ¿sí qué? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es el camino para conocer la verdad? ¿Venir a la iglesia? No. ¿Abrir la Biblia? No. ¿Escuchar al mejor predicador del mundo? No. Según este texto, en su contexto, el camino para conocer la verdad y que la verdad nos haga libres es convertirnos en discípulos de Jesús. Porque Él es la verdad. Y también está Juan capítulo 15, versículo 8, que dice lo siguiente: cuando producen mucho fruto, ustedes demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando producimos fruto, eso demuestra que somos discípulos. No tener un récord intachable de venir a la iglesia, no tener 20 años de cristiano, no. Es la producción de fruto. Y mira, justamente nacen muchas ideas equivocadas acerca de lo que es ser un discípulo. A veces pensamos que por congregarnos frecuentemente eso nos hace discípulos, pero déjame decirte que no. Congregarte frecuentemente no te convierte en un discípulo de Jesús. Conocer a tus hermanos, a tus hermanas y tener buenas relaciones con la iglesia, eso tampoco te hace un discípulo de Jesús. Hay un montón de gente bien buena onda que todo el mundo quiere aquí, pero está lejos de ser un discípulo de Cristo. Apoyar algún ministerio o ayudar, ya sea económicamente o con tiempo o físicamente, rendir nuestra vida en servicio a algún ministerio, no te hace un discípulo de Jesús. Estudiar las escrituras, incluso tener estudios teológicos, no te hace un discípulo de Jesús. Voy a decir esto con mucho cuidado, pero ser tocado por el Señor, ser ministrado o recibir un favor de Dios tampoco te convierte en un discípulo de Jesús.
haber nacido en una cuna cristiana o ser un judío o estar muy bien parado en un ambiente religioso tampoco te hace un discípulo de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, las características de un discípulo del primer siglo, y perdónenme que ahora les cambie todo lo que les vengo diciendo, tampoco te hacen un discípulo de Jesús. Seguir, aprender, imitar, eso tampoco te hace un discípulo de Jesús. En este texto que nosotros acabamos de leer hay 3 exigencias, 3 demandas, 3 invitaciones. Más bien no son invitaciones ni tampoco son sugerencias, son demandas, son requisitos para ser un verdadero discípulo de Jesús. Son 3 características que solo en este texto encontramos, y no con solo me refiero a que no están en ningún otro lado, no, me refiero a que en este texto hay 3, hay más. ¿Me está entendiendo? Tendríamos que leer todos los evangelios para sacar todas las características que debería tener un discípulo de Jesús. Pero la primera de ellas en este texto es aborrecer. Bueno, al menos eso dice la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 60. A mamá, a papá, a esposa, a hijos. ¿Y de qué se trata esto? Porque esto ya no nos gusta, como que suena medio muy contrario a todos los principios cristianos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Mira, dice el versículo 26, 14-26, lo leemos, dice Lucas 14-26, dice: si quieres ser mi discípulo, ¿debes de qué? Con seguridad, debes de aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí. ¿Hasta quién más? Hasta tu propia vida, de lo contrario no puedes ser mi discípulo. La Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera 60, la Nueva Biblia de las Américas utilizan la palabra aborrecer. Pero la palabra de Dios para todos, la Dios habla hoy, la nueva Biblia viva y la traducción lenguaje actual entienden mejor la idea o el concepto de la palabra original, porque menciona, no se trata de aborrecer, sino tener una jerarquía de prioridades en los conceptos acerca de lo que es el amor. Esto ya como que nos tranquiliza un poquito más, ¿verdad? Habla dice, si tu prioridad es tu familia, tu esposa, tus hijos por encima del Señor, tú no puedes ser mi discípulo. Tienes que amarme más que a este círculo tan cercano que íntimamente amas. De hecho, la NBI, la nueva versión internacional, casi nunca me gusta esta versión, pero me gusta mucho cómo traduce este texto. Dice: tienes que sacrificar el amor a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Porque si no sacrificas ese amor, si no lo pones en un orden de jerarquía correcto, tú no puedes ser mi discípulo. La palabra aborrecer en el griego es miseo, que sí significa detestar, sí significa odiar, pero también significa amar menos. Se refiere a vivir en una renuncia constante a los sentimientos naturales que nacen o que evocan de nuestra carne y de nuestra alma. ¿Lo entiende? Seguir a Jesús nos cuesta nuestra escala de valores tradicional, aún la que hemos normalizado, aún la que hemos dicho esta no está mal. El Señor Jesús dice: tendrías que amarme más a mí para ser un verdadero discípulo. Mira lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 37. Dice: si alguno, Mateo 10:37 en la NTV, dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y ya queda un poquito más claro, ¿verdad? Es un tema de jerarquías. No es que tienes que aborrecer, no es que tienes que odiar, no es que tienes que desechar, no es que tienes que cerrar tu puerta. Es que el amor por el Señor tiene que estar por encima del amor a estas personas, este círculo seguro al cual naturalmente amamos y damos nuestra vida por ellos.
Un discípulo debe de subordinar todos sus vínculos terrenales. Es decir, debe sujetar sus vínculos terrenales, debe sujetar su amor terrenal a su lealtad a Cristo. Porque cuando mis afectos y mis relaciones con los demás ocupan el primer lugar en mi vida, esto hace imposible que yo sea un verdadero discípulo de Jesús. Y Jesús lo vivió. Hay un texto ahí en Marcos donde Jesús está predicando y se le acercan y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Y parece que Jesús es bien gachote, ¿verdad? Porque dice: mi madre, mis hermanos, pues si mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y el texto no dice absolutamente nada de que haya ido, de que haya salido, de que ella la haya atendido, le haya escuchado. Si sigues leyendo el siguiente capítulo, sí, Jesús va hasta donde está su madre y atiende a su madre. Jamás la aborrece, jamás la hace a un lado. Pero en esa jerarquía, en esa orden de prioridades, el Señor Jesús caminaba y se movía. Cuando mis afectos y mis relaciones con los demás ocupan el primer lugar en mi vida, esto hace imposible que yo pueda llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús. Así que la pregunta es si nuestra vida refleja y revela que el Señor está en el primer lugar de nuestra vida. Porque para ser discípulo de Cristo debes de salir del molde de la multitud. Una multitud que solo desea ser saciada y una multitud que solo desea subordinar todo su amor a los demás, a quienes sí son fáciles de amar. Las multitudes quieren eso. Mismo Jesús dijo: si amas a quienes te aman, la gente de allá afuera lo hace. Si sirves a quienes te sirven, la gente de allá afuera lo hace. Si bendices a quienes te bendicen, la gente de allá afuera lo hace. Eso es facilísimo. No tienes que ser un cristiano y no tienes que ser un discípulo de Jesús para amar a quienes te aman. Es la primera exigencia de Jesús. No puedes amar más a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a ti mismo, antes que a Cristo. Porque si así vives, entonces no puedes ser un discípulo de Jesús. Segunda demanda, versículo 27. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué significa cargar la cruz? Porque lo cantamos tan románticamente en las canciones que pensamos que es una cosa tan ligera. Y yo siempre he peleado esto: hemos romantizado tanto la cruz que la cargamos en el cuello, que nos la tatuamos, que las tenemos en las puertas, que como si fuera muy bonito, mi hermano. Es como si cargaras un revólver o un veneno mortal. Porque la cruz en el primer siglo era un instrumento de tortura que exhibía públicamente y en vergüenza a aquella persona cuyo fin era la muerte. Es un instrumento de asesinato la cruz. La hemos romantizado demasiado, pero la cruz es un instrumento de muerte. Un ladrón, un asesino, un malhechor, alguien que era una amenaza para Roma, terminaba en las cruces, en la cruz. No México, sino las cruces que clavaban ahí. Y bueno, ya llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento la cruz es utilizada para referirse al Evangelio mismo, pero hay que entender claramente a qué se refiere el Evangelio cuando encontramos un símil con la cruz. Porque la cruz, sí, evidentemente hace una referencia a los padecimientos de Cristo. Y tomar la cruz implica que nosotros también tomemos los padecimientos como Cristo los tomó y que enfrentemos las cargas y las dificultades como Cristo las enfrentó. Cargar la cruz significa unirnos a Jesús en su camino por la vía dolorosa hacia la muerte.
Cargar la cruz es acompañar a Jesús en su agonía en el Getsemaní. Cargar la cruz es orar juntamente con Él diciendo: esto que estoy viviendo no me gusta, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cargar la cruz es asumir la responsabilidad de los golpes de los diferentes sistemas que se oponen al orden de Dios. Cargar la cruz implica ser humillado juntamente con Cristo por sus seguidores. Cargar la cruz es morir con Cristo. Cargar la cruz implica subirte a ella y que después de que haya cumplido su cometido, la víctima de la cruz ya no exista más. Porque la cruz no buscaba quedar bien con su opositor. La cruz no era un centro de rehabilitación donde colgaban a alguien y ya te dolió, ya te vas a portar bien, bájenlo. No. La cruz no buscaba rehabilitar, la cruz no buscaba quedar bien, la cruz no le daba una segunda oportunidad a su víctima, la cruz buscaba ponerle un punto final cruel y violento a la vida de su portador, porque después de eso su portador ya no existiría más. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Que la invitación de Jesús es cargar la cruz. Cobra totalmente sentido Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. No era una opción. Pablo no dice, quien quiera puede ser crucificado, quien lo permita puede ir a la cruz, quien lo soporte puede cargar la cruz. No, dice Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que ahora vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque cargar la cruz es perdonar a quienes nos dañan, como Jesús lo hizo por quienes lo crucificaron. Cargar la cruz es recibir vinagre cuando estás pidiendo agua en medio de tu sed. Cargar la cruz es sentirte solo en medio del sufrimiento y en medio de una multitud que solamente te observa. Cargar la cruz es tener la fe necesaria en Dios para entender que aún vivir el dolor es parte de un propósito más grande. Un verdadero discípulo debe de hacer morir el ego y debe de estar preparado para resistir el sufrimiento y el martirio. Y esto, mis hermanos, este es el verdadero evangelio. No es un mensaje popular. Dudo mucho que lo escuchen en un auditorio muy grande. El verdadero evangelio no busca llenar auditorios ni busca tener cultos llenos. El verdadero evangelio busca llevar las vidas al Señor, cambiar el mundo y salvar gente. El principio es muy sencillo. Tienes que tomar tu cruz. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que morir para poder empezar a seguir a Jesús. La tercera demanda, la tercera denuncia, la tercera exigencia que el Señor Jesús hace, la encontramos ahí en el versículo 33. Dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees, sin renunciar a todo lo que posees. La palabra dejar o renunciar significa despedirse y partir, las dos cosas juntas. Porque a veces nos despedimos, pero ahí seguimos pegaditos, ¿verdad? Para cuando se nos ofrezca, volver a consumir o volver a tener, volver a hacer uso de. Pero renunciar significa despedirse y partir, es decir adiós, es desprenderse de posesiones, abandonar lo que uno posee, renunciar a bienes, renunciar a mi apego hacia lo terrenal, para que nuestro principal sueño no sea acumular riquezas ni posesiones, sino que nuestra principal ambición sea sumar en el reino de Dios.
Mira lo que dice Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Y el Señor Jesús sabía que no puedes ser un verdadero discípulo si tu corazón está dividido. No podemos ser verdaderos discípulos de Cristo si nuestro corazón está dividido. ¿Me escuchó? Ahí arriba, ¿me escucharon? No podemos ser verdaderos discípulos de Cristo si nuestro corazón está dividido. Se trata de que nuestra vida pueda exhibir más a Cristo, que nuestro tiempo demuestre que Él es nuestra prioridad, que nuestra agenda personal sea totalmente afectada para dedicarle tiempo a Dios como Dios se lo merece, que nuestro deseo de superación y de crecimiento profesional y personal no pueda ser más grande que nuestro deseo de crecer en Dios y conocer a Cristo. Es bien fácil darnos cuenta de quién tiene un deseo por crecer en Cristo. Invierte tiempo, invierte dinero, invierte recursos, tiene devoción, tiene dedicación, le quita tiempo a sus sueños, se levanta, ora, lee la Escritura. Es sumamente fácil identificar quién tiene un deseo de ser un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo, la pérdida de las cosas materiales no le afectan. Entiende que aún eso es voluntad de Dios y glorifica al Padre. Porque el único derecho que tiene un discípulo de Cristo es el derecho a renunciar a sus derechos. La libertad de elegir si quiere renunciar. ¿Tienes derecho? Sí. ¿Quieres reclamarlos? Adelante. Pero ¿quieres un discípulo de Jesús? Es una renuncia constante a nuestros derechos. Repito, mis hermanos, no es un evangelio popular. Este mensaje no es popular. Sé que quizás nada más reta a una o dos personas de las que están aquí, lo sé. Pero seguir a Cristo, ese es el precio, ese es el costo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, fíjate lo que dice Pablo: he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Podemos leerlo todos juntos, por favor? Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Apréndaselo de memoria, mi hermano. Apréndaselo de memoria. Si nos damos cuenta, ser un verdadero discípulo de Jesús nada tiene que ver con la idea de ser un discípulo en el primer siglo. Perdón que los confunda tanto, pero Jesús nos invita a tomar la cruz y seguirlo. Y no hemos comprendido eso, mis hermanos. No hemos comprendido eso. Jesús nos invita a tomar la cruz y seguirlo, y no hemos comprendido eso, porque hemos reducido el discipulado a imitación. Hemos reducido el discipulado a tener solamente clases, estudios. Hemos reducido el discipulado a decir, bueno, con que cumplas tantos niveles, con que vengas a la iglesia todos los domingos, con que escuches la palabra de Dios, con que digas que sigues a Jesús, con que imites un poco las cosas que el Señor Jesús hace, entonces ya eres un discípulo. Eso no es ser un discípulo. No es actuar como Él actúa. No es hacer lo que Él dice.
Es Cristo viviendo su vida en nosotros. Es Cristo viviendo su vida en nosotros. Y esto, mis hermanos, esto es completamente diferente. No somos nosotros actuando como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Y la única forma de que no seamos nosotros actuando como Cristo, sino Cristo actuando en nosotros, la única forma de que eso suceda es perdiendo la vida. Un discípulo es alguien que ha perdido su vida para que el Señor viva su vida en él. ¿Me está escuchando? Y perder nuestra vida, mis hermanos, no es dejar de hacer cosas que consideramos que están mal. No, perder nuestra vida no significa que el Señor viene con unas tijeras y empieza a cortar unas ramas y empieza a cortar por ahí algunas cosas y que nos poda y nos deja relucientes. No, no se trata de eso. De hecho, Mateo 3:10, no lo busquen, pero en Mateo 3:10 dice Juan el Bautista, el primo de Jesús, dice: el hacha está puesta en la raíz del árbol. Está lista para acabar con ese árbol. Cuando Juan está predicando acerca del evangelio, él dice: el hacha está puesta, está lista para cortar del árbol. Porque de tu antigua naturaleza no tiene que quedar absolutamente nada. Nada. No se trata de que sea un Israel 2.0 que va mejorado y que trae mejoras. No se trata de eso. Porque lo que el Señor proveyó una cruz. No un salón de belleza, no una cirugía estética. El Señor no proveyó una manita de gato, ni un manicure, ni un pedicure. El Señor proveyó una cruz para que hagas uso de ella. Y perdón, ¿cómo suena? Para que mueras, para que te mueras en esa cruz. Y entonces el Señor pueda vivir. El Señor proveyó una cruz y nos da una semilla, un evangelio en forma de semilla que si cae en buena tierra, entonces muere y nace a la vida y la planta crece y crece y crece y da mucho fruto. Pero este fruto no eres tú, versión 2.0. Este fruto no eres tú mejorado. Este fruto es una nueva vida. Es el carácter de Dios, es la vida de Dios emanando a través de ti. ¿Y cuál dijimos que era el fruto del Espíritu, el carácter de Dios en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué crees que dice Pablo que contra estas características no hay ley? Porque eres un hombre nuevo. Porque no hay juicio que se pudiese levantar en contra de ti. Eres una mujer nueva. Este sermón se llama Ser y Hacer Discípulos. Y hasta ahorita solamente hemos hablado de lo que es ser un discípulo. Ya voy a acabar de todos modos. Pero la pregunta es, si esto es ser un discípulo, si ser un discípulo es alguien que su escala de valores está bien organizada y Dios está en primer lugar por encima de madre, padre, esposa, hijos, hermanos y tú mismo. Ser un discípulo es alguien que toma su cruz y muere todos los días para que el Señor pueda vivir en él. Y ser un discípulo es alguien que renuncia a los bienes materiales con tal de seguir al Señor. Si esto es ser un discípulo, ¿qué significa hacer discípulos? Y vamos a leer como último texto Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20, un texto conocido por todos nosotros porque es la gran comisión. Jesús ha resucitado, Jesús está presentando a sus discípulos y en medio de esa manifestación de la resurrección, fíjate lo que el Señor Jesús dice: se me ha dado toda autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Tienen que predicar? ¿Tienen que abrir iglesias? ¿Tienen que abrir células? ¿Tienen que abrir discipulados? No, dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20.
enseñen a los nuevos discípulos, ¿a qué? A obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Con quién está siempre hasta el fin de los tiempos? Con los discípulos. Con los discípulos. Con los discípulos. El evangelio es una moneda con dos caras. Así como en una moneda tenemos una moneda mexicana, tenemos un águila devorando una serpiente, y del otro lado tenemos una insignia que nos habla acerca del valor de la moneda, pero al final del día las dos caras son la misma moneda. El evangelio es una moneda de dos caras. Por un lado está la proclamación del evangelio, es predicar, es anunciar, es hablar de Cristo, es anunciar la buena noticia. Pero por el otro lado está el discipulado, mis hermanos. Si quieren la moneda, la tienen que tener completa. ¿Por qué lo digo así? Porque muchos se han conformado con solamente haber hecho una oración de fe. Y hasta el día de hoy eso es lo que marca su vida, como piensan que son discípulos de Cristo. Han tomado la moneda y han visto una sola cara de la moneda y han dicho: yo soy un discípulo de Jesús porque en 1830 y tantos yo hice mi oración de fe, porque en 1999 yo hice mi oración de fe y hasta el día de hoy aquí estoy. Mi hermano, el evangelio tiene dos caras. No solamente es la proclamación del evangelio y escuchar la buena palabra, sino también es ser discípulo. Si usted quiere la moneda, la tiene que adquirir completa. Completa. Porque no funciona el uno sin el otro. No importa cuán buen predicador seas, el verdadero discipulado no es pedirle a alguien más que haga algo o deje de hacer algo. No se trata de controlar el comportamiento de los hermanos. El verdadero discipulado se trata de llevar las ovejas a los pies de Cristo para que encuentren todo en Él. ¿Me explico? El discipulado, y sé que contradigo, el que damos clases y el que enseñamos, pues también es parte de la formación cristiana, pero el verdadero discipulado no son las clases, no es decirte cómo debes vivir ni cómo debes de comportarte. El verdadero discipulado es llevar a la gente a los pies de Cristo y que conozca a Cristo, que experimente a Cristo, porque si no lo hacemos vamos a construir un asistencialismo terrible que azota horriblemente a las iglesias. Ore por mí, hábleme, enséñeme, pídale a Dios por mí, ministreme, pida a Dios por sanidad y puro asistencialismo, puro subsidio. Ayúdeme, dígame, enséñeme, óreme, gente dependiendo de personas porque no han podido resolver su vida en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos llevando a la gente a la presencia de Dios, y tenemos que llevar a la gente a la presencia de Dios. Ese es el discipulado. La gente tiene que conocer a Cristo, y no porque nos faciliten el trabajo, sino porque la gente tiene que tener una experiencia personal con Dios, tiene que resolver su vida con Dios. Y no estoy diciendo que no ofrecemos consejería, no, nada de eso, pero es nuestro deber llevar a la gente a los pies de Cristo. El problema es que no le hemos enseñado a la gente a experimentar la plenitud de Cristo. Así que la gente no se ve completa, sigue rota aún siendo cristiana. La iglesia está carente de discipulado. ¿Saben qué es lo que hacemos? Desde un barco de seguridad le decimos a la gente: ¡hey! Acepta a Cristo, recibe a Cristo, ¡hey! Ten, mira, sálvate. Y decimos: no, ya, gané un alma, ya. Y él sigue ahí, en la tormenta. Sí, con sus salvavidas, pero en la tormenta. Esa es una cara de la moneda, predicar el evangelio. Pero el discipulado, ven Liz,
Sube, por favor. El discipulado es traer a alguien a nuestra barca. No nada más es lanzarle el salvavidas y decirle, que Dios te ayude, ora mucho, que Dios te ayude, échale ganas, la tormenta se va a acabar. No, es traer a alguien a la barca y decirle, mira, los dos estamos en la tormenta, pero dependemos de Dios. Y vamos a orar y vamos a aprender y vamos a escucharlo y Él nos va a guiar y Él nos va a dirigir. De eso se trata el discipulado, de que la gente pueda caminar juntamente con nosotros y pueda experimentar a Dios juntamente con nosotros para que ellos al final del día tengan su propia experiencia con Dios. Pero como iglesia lo único que hacemos es estar aventando salvavidas. Y decimos, sí, 20 personas aceptaron a Cristo, ¿y qué? ¿Quién está caminando con ellos? ¿Quién está en sus tormentas? ¿Quién está en medio de sus broncas matrimoniales? ¿Quién está en medio de sus situaciones difíciles? ¿Quién camina con ellos? Muchas veces les hemos pedido ir al hospital cuando alguien de la misma iglesia está enferma y apenas levantan una mano. ¿Van a ir a visitar a alguien más? Van, gracias Liz. Llévatelo si quieres, tú me lo das. Me estoy explicando. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera nosotros mismos somos verdaderos discípulos. Porque a lo mejor ni siquiera nosotros mismos hemos experimentado la plenitud de Cristo en nuestra vida. Lanzar los salvavidas es predicar. Pero discipular es traerlos al barco con nosotros. Es enseñarle a la gente a lidiar con la tormenta, pero sobre todo a confiar en el Señor. Es depender totalmente de Dios y enseñarle a la gente a que tiene que tomar su cruz y seguir al Señor. No es enseñarle a imitar a Cristo. Y no quiero contradecir a Pablo, pero tampoco es que me imiten a mí. Es llevar a la gente a que sea un imitador de Cristo. Eso es ser un verdadero discípulo. Eso es ser un verdadero discípulo. Que Dios nos ayude a ser verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por el grande privilegio, Señor, de escuchar tu voz llamándonos. Sabemos que este no es un mensaje popular. Quizás no es lo que queremos oír, pero sí es lo que necesitamos oír. Yo te ruego, Señor, que tu precioso Espíritu traiga convicción a nuestra vida. Que tu Espíritu, el cual mora en nosotros, se pasea entre nosotros, pueda traer vida, orden y paz en medio del caos que es nuestra vida. Y que así como tu Espíritu se movía sobre la faz de las aguas en el Génesis, pueda moverse, Señor, en medio de nosotros y pueda hacer algo nuevo. Ayúdanos, Señor, danos valor a dar estos 3 pasos importantes. A ordenar nuestra escala de valores, nuestra escala de prioridades. Ayúdanos, Dios, a entender lo que significa tomar la cruz y poder tomarla. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida nueva que te agrade, que podamos caminar fielmente delante de ti con todo lo que somos. En el nombre de Jesús, amén.